Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Samuel Arboleda Echeverry y soy estudiante de la institución educativa Escuela Normal Superior Pedro Justo de Río del grado 11B. El día de hoy voy a explicarles cómo solucionar una pregunta tipo ICFES sobre física, específicamente una de diagramas de cuerpo libre. Para ello vamos a analizar el siguiente problema. En un centro comercial, una estudiante observa a un trabajador que se dispone a limpiar los vidrios del edificio. La cuerda 2 se usa para mantener en equilibrio al trabajador ante un viento constante que corre de derecha a izquierda, como se muestra en la figura número 1. La estudiante construye el diagrama de cuerpo libre de la situación. Como podemos observar, se nos está representando a un trabajador que está colgado de un edificio. Este está sostenido por dos cuerdas, una que se lo está sosteniendo verticalmente y otra que lo está sosteniendo horizontalmente. Y hay un viento que lo está empujando hacia el lado izquierdo. Entonces lo primero que vamos a hacer para comprender este problema es analizar todas las fuerzas que se están ejerciendo en este diagrama como tal. Entonces, como primera instancia tenemos al peso, una fuerza que siempre va a estar en todos los diagramas de cuerpo libre que se nos presenten, siempre tiene que haber un peso que va hacia abajo, que sería como resultado de la gravedad y de la masa del cuerpo. Como segunda fuerza tenemos a la tensión 1, que sería de la cuerda número 1 que lo está sosteniendo verticalmente. Esta tensión va hacia arriba. ¿Por qué va hacia arriba? Porque la tensión iría en dirección contraria a lo que nos está marcando el peso. Como el peso va hacia abajo, entonces la tensión va hacia arriba. La segunda tensión sería de la cuerda número 2. Esta va en dirección a la derecha porque la fuerza del viento lo está empujando hacia la izquierda. Entonces, como el viento va hacia la izquierda, la tensión lo que hace en respuesta a esto sería en dirección contraria, entonces iría a la derecha. Como tal, la estudiante estaba haciendo la representación de estas fuerzas que tenemos aquí. Ahora vamos a responder la pregunta que nos están dando. Dice así: la estudiante observa que el trabajador llena su recipiente completamente con agua y limpia vidrios. Por lo tanto, debe modificar su diagrama de cuerpo libre. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los diagramas mostrados en la figura 2 corresponde a las fuerzas después de llenar el recipiente? Listo. Entonces, este diagrama de cuerpo libre que se había hecho aquí ya no nos sirve porque el recipiente, este que hay acá, se le añadió más peso, por lo que la magnitud del vector peso que teníamos aquí aumentó. Entonces tenemos de estos cuatro diagramas que tenemos aquí, tenemos que buscar uno de esos cuatro que pueda representar esa magnitud que creció. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir descartando, mirando diagrama por diagrama, cuál tiene que ver con lo que nos están representando y cuáles no. Entonces vamos con el diagrama número 1. Como pueden ver, el eje X no se movió para nada. ¿Por qué no se mueve para nada? Porque solamente se modificó el peso, solo afectó al eje Y. Como pueden ver, el peso aquí, esta magnitud, sí aumentó. Recordemos que siempre las magnitudes tienen que estar representadas por la longitud de los vectores. Entonces, si hay una magnitud mucho más amplia, el vector tiene que ser mucho más largo y tiene que representar esa magnitud. Como pueden ver, este vector es mucho más largo que este de acá, entonces sí está representando que el peso aumentó. Pero si nos ponemos a fijarnos en la tensión, esta no cambió. Y resulta y sucede que como se le añadió más peso, también la tensión se ve afectada, porque estaría empujando más el cuerpo hacia abajo, lo que causa
que la tensión también aumente, pero con una dirección contraria. Entonces el diagrama 1 no nos sirve. Vamos para el diagrama número 2. Como pueden ver, el eje X está bien, no se está tocando para nada, pero al fijarnos en el eje Y nos damos cuenta que la tensión se aumentó, pero el peso no. Entonces tampoco nos sirve porque no está representando lo que nos está diciendo. Vamos con el diagrama número 4. Este a primera vista ya está mal. ¿Por qué? Porque aquí también está involucrando lo del eje X. Y recuerden que el eje X no se tocaría para nada. Entonces este no nos sirve. Como última opción quedaría el diagrama número 3. Si nos ponemos a analizarlo bien, el eje X está bien. El peso sí se movió el vector del peso, entonces sí nos está representando. Y la tensión también aumentó, porque recuerden, si el peso aumenta, la tensión también aumentaría. Entonces, como pueden ver, el diagrama 3 es el correcto. Ahora vamos a analizar las opciones que nos están dando. La A, el diagrama 1, porque si solo aumenta la masa, debe aumentar solamente el peso. Como pueden ver, el diagrama 1 no es porque la tensión también tiene que aumentar junto con el peso, entonces el 1 no es. Entonces la A tampoco es. Vamos con la B. El diagrama 2, porque la tensión de las cuerdas debe aumentar para soportar más peso. Esto no tiene ningún sentido, porque recuerden que si el peso aumenta, la tensión también, y aquí solo aumentó la tensión. Entonces no es. Vamos con la C. El diagrama 3, porque al aumentar la masa aumentan el peso y la tensión de la cuerda. Esto es correcto. Y ahora vamos con la D. El diagrama 4, porque al aumentar la masa aumentan todas las fuerzas. Esto no es así, porque recuerden que solamente afecta a lo que se está haciendo en el eje Y como tal. El eje X no se movería para nada. Entonces nos podemos dar cuenta que la respuesta correcta es la C. Bueno, espero que les haya gustado esto y que hayan podido entender cómo solucionar este tipo de preguntas. Muchas gracias por su atención.